la vida por las ovejas, entenderé por qué Moisés es la imagen de Jesucristo que va guiando por ese desierto al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Me da una visión distinta porque yo ya leí el Evangelio y ya sé que la tierra prometida no es una tierra acá. No es que el Señor me prometa carro, casa, beca, no. Me está prometiendo una vida eterna en otro lugar, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces yo ya no me quedo en lo que entendían los judíos. Los judíos pensaban que era solamente eso, que les iba a dar su tierrita, su casita y ahí felices para toda la vida y se murieron y se acabó la historia. No. ¿Ven por qué es tan importante empezar como para atrás y después ir adelante? Bien. Después de esto viene el libro de Samuel y de los reyes. Samuel es un profeta que es cuando el pueblo de Israel exige a Dios que le quite los jueces y le ponga reyes como los demás pueblos. ¿Ves lo que es la envidia? Qué tremendo. Ellos tenían envidia porque todos los demás, la moda era que todos tuviesen reyes. Es como pasó, luego ya todo el mundo tenía reyes y llegó la moda de que todos tenían democracia y presidentes. Entonces todos se cambiaron, hasta Inglaterra todavía tiene ahí y España todavía tienen el rey, pero es como una especie de, es como una cuestión simplemente ornamental. Simplemente está ahí para ser el bonito, no sirve para nada más. ¿Por qué? Porque como la moda es tener presidente, entonces todos se fueron. Entonces lo mismo le pasó a Israel, como todos tenían reyes, ellos se pidieron un rey. Entonces esa es la historia entre la pelea en que ya el pueblo de Israel no quería que lo gobernase Dios a su manera, sino que le pidió que lo gobernase a la manera de los demás pueblos. Y ahí vino toda la catástrofe de Israel de ahí para adelante. Bien. Luego Tobías, Judith, que son libros en donde se ve la acción de Dios. En Tobías, pues cuando San Rafael, un ángel acompaña físicamente a un hombre a rescatar el amor de su vida del demonio, que era la mujer que tenía un demonio que mataba a todos sus pretendientes en la noche de bodas. Entonces eso también es muy interesante. Luego los salmos, porque los salmos nos enseñan a alabar, a hacer oración, a, digamos, meternos en la obra de Dios y engrandecer esa obra, ¿bien? Y luego, los proverbios lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta cuando lean el libro de los proverbios, que muchos de los dichos que nosotros decimos por ahí, se sacaron de la Sagrada Escritura, que luego los degeneramos un poquito con el paso de los años, pero ahí están, léanse el libro de los proverbios, el libro del Eclesiástico lo mismo, ¿bien? Luego seguiríamos con la carta de Santiago, que es muy pastoral, es muy buena, es una carta muy cortita, pero que da muy bien como la idea de lo que pensaban los apóstoles y lo que enseñaban ellos. Bien, como para algo práctico. Porque ya las cartas de San Pablo son más teológicas. Y miren un truco importante. Si quieren ustedes entender las cartas de San Pablo, que a veces uno se pega unas enredadas con ellas, lo mejor es leer primero la carta por la parte final. ¿Por qué? Porque resulta que San Pablo al final hace como un resumen de todo lo que habló, pero ya como mucho más coloquial. Ahí es cuando se despide, no sé qué, hace sus encomiendas, pide al pueblo que haga esto, lo demás allá, y hace un resumen de todo lo que habló. Entonces por eso es mejor empezar por los capítulos del final y luego ya sí léanse toda la carta. Entonces van a decir, uy, ahora ya sí entiendo qué es lo que quería decir San Pablo, porque si yo veo el resumen, luego ya veo el desarrollo de toda esa doctrina y digo, bueno, es que San Pablo estaba hablándole a esta comunidad. Porque cuando uno empieza a ver los regaños, por ejemplo, que le pega a los Gálatas, que les dice, insensatos Gálatas, y uno dice, ¿a este qué le pasó? ¿Por qué se puso así? Entonces ya después, uno si ve en el resumen, dice, bueno, es que estaban habiendo estas y estas, digamos, exageraciones o estos malos comportamientos. Entonces ya uno se pasa a todo el regaño y ya lo entiende el por qué les metió semejante enjuagada. Bien. Entonces, para no cometer nosotros el mismo error que los Gálatas. Bien, ahora vamos a ver qué dijo el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano primero, no el segundo, porque el segundo fue más pastoral. En cambio, el primero fue dogmático. Dogmático quiere decir que define lo que todo católico está en obligación de creer. En obligación, no es si quiere, sino que tiene que creer. Si quiere ser católico, si no, pues tiene que hacer rancho aparte, como han hecho tantos protestantes. Entonces, ¿qué dice el Concilio Vaticano?
definió que ciertamente son 73 los libros inspirados por el Espíritu Santo, que tienen a Dios por autor, que son sagrados y canónicos, es decir, que ese canon, ese número no lo puede variar nadie, nadie tiene la autoridad para quitarle libros a la Biblia. O sea, son 73. Nadie puede ni añadirle libros, ni quitarle libros. ¿Bien? Bueno. Segundo, que los que escribieron pusieron todo y solo lo que Dios quería. Eso es importante. Todo y solo lo que Dios quería. O sea, que no pusieron nada que sobre. En la Biblia no hay ninguna palabra que se haya puesto por despistados. No se despistaron ni en una sola. Están todas pesadas, medidas. ¿Por qué? Porque por eso dice el Señor que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse aunque sea una sola coma, una sola tilde de la Sagrada Escritura. Entonces eso es muy, muy grave, es la aseveración del Señor. Por lo tanto, no puede haber ninguna palabrita que sobre por ahí. ¿Bien? Tercero, todo lo que afirman, lo afirma el Espíritu Santo, no los hombres. No es de seres humanos esa palabra de Dios, es del Espíritu Santo. Cosa importante. Cuarto, a la iglesia le está encomendada la tarea de explicar lo que quiere decir la Biblia en cada uno de sus pasajes. O sea, ¿qué quiere definir el Concilio Vaticano primero, el Concilio Vaticano I con esta afirmación? Que los seres, o sea, los demás, la gente del pueblo, puede leer la Biblia, sí, pero para interpretar lo que justamente quiso Dios decir con eso solamente lo puede decir el Papa, junto con el Colegio Apostólico, con todos los obispos cardenales. Ellos pueden definir qué quiere decir el Señor en realidad y qué no. ¿Por qué? Porque es que si ustedes ven, en cada iglesia protestante, cuando alguno de los miembros de esa iglesia no está de acuerdo con el pastor, agarra otros 10 o 20 y se forma su propia iglesia. Entonces, al ver esos excesos, la historia de la humanidad ha demostrado claramente que no se puede dejar al libre examen, como decía Lutero, a que cada quien crea lo que quiera creer y piense lo que quiera pensar, sino que hay que tener una guía. ¿Y cuál es esa guía? Todos los santos que ha tenido la Iglesia Católica. Por eso tiene que ser el Papa con todos los obispos, no solamente con los que existen y viven en este momento, sino con todos los obispos que en la historia de la Iglesia explicaron la Sagrada Escritura, con todos los escritos de los papas, que esa es la tradición de la Iglesia. ¿Ven? Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor dice arráncate tu ojo, no es que te lo saques físicamente, sino que lo mortifiques, es decir, que no le permitas que vea todo lo que quiere ver, que si tu brazo derecho te hace pecar, es decir, si amas a alguien tanto como a tu propia mano, si te está haciendo pecar es mejor separarte de esa persona que entrar ambos en el infierno. Es mejor entrar sin ese brazo en el cielo que entrar con los dos brazos en el infierno. Eso es lo que quiere. Pero esa interpretación, ¿quién la da? No lo que se nos ocurra a nosotros, sino la explicación que han dado todos los santos y obispos desde el principio. ¿Bien? Y todos los papas. Quinto, que la parte más importante de la Biblia es el Nuevo Testamento. Eso también lo definió el Concilio Vaticano. Porque uno dice, ¿por qué? Oigan, usted dice, ¿y qué importancia tiene eso, padre? No, tiene mucha importancia. Miren, por ejemplo, que un testigo de Jehová es capaz de dejar morir a su hijo por no donarle sangre. Porque supuestamente en el Antiguo Testamento dice que nadie se puede comer la sangre de otro porque eso contiene el espíritu. O sea, la sangre de los animales no se podía beber. Entonces ellos interpretan que entonces tampoco se puede donar sangre, lo cual es un crimen. Si un hermano mío puede recibir mi sangre, ¿cómo lo voy a dejar morir? Es que porque la Biblia dice, por eso el concilio define, no, es que lo que dice el Señor. Miren que los testigos de Jehová tampoco comen carne de cerdo
¿Y qué dice el Nuevo Testamento? El Señor dice, no es lo que el hombre coma, lo que se entra por la boca, sino lo que sale de su corazón, lo que hace impuro a un hombre. Pero eso no lo entienden los testigos de Jehová, porque ellos viven más el Antiguo Testamento que el Nuevo. ¿Ven? Entonces por eso cometen esos excesos, por eso cometen esas faltas de caridad. ¿Ven? Esos pecados, porque son pecados lo que cometen. ¿Ven? Y por eso ellos adulteran el Nuevo Testamento, porque viven más en el Antiguo. ¿Por qué? Porque el fundador de los testigos de Jehová era un judío, y para dejar de gustar, masón. Entonces, apague y vámonos. Eso ya lo van a ver ustedes en el DVD de desenmascarando las sectas. Bien. Sexto, las dos fuentes de la fe son la Biblia y la tradición. Esto es importante, lo que yo les venía diciendo. No solamente como los protestantes, es que lo que no aparece en la Biblia no hay que creerlo. No, discúlpenme, eso es falso. La tradición tiene tanta fuerza y tanto poder como la misma Sagrada Escritura. Es más, imagínense, dicen los estudiosos, que si se perdiese la Biblia, por ejemplo, que estamos hablando en plan imaginativo, ¿no? Que se perdiesen todas las Biblias del planeta, que algún loco las mandase a recoger y quemarlas, de los escritos de los santos se podría volver a reescribir y rejuntar otra vez toda la Biblia. Por eso esa tradición es tan importante. Todo lo que los santos escribieron acerca de la Biblia. Como ellos fueron comentando, miren por ejemplo el comentario que hace San Agustín a los Salmos. Él agarra versículo por versículo y lo va comentando. San Jerónimo, que fue el que la tradujo a varios idiomas, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Es tan importante esa tradición como la misma Biblia. ¿Bien? Entonces, por eso, la Biblia y la tradición, las dos cosas a la vez. ¿Bien? Luego, que todos los que se dediquen a la enseñanza de la religión deben leer y estudiar continuamente la Biblia y acompañar esta lectura de oración. Miren que eso es también importante, que el concilio mande, no solamente leer por leer o leer por hacernos intelectuales, sino orar. Es importante orar para poder no equivocarnos en la interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Bien? Bien, entonces vamos continuando porque no se nos haga tarde. ¿Qué hay que hacer para evitar errar al interpretar un pasaje de la Biblia? Y ojo aquí, para evitar cometer los errores que cometió Lutero, Zwinglio, los otros pastores, ¿no? Los cuáqueros, ¿eh? De la vena cuáquer, eso es un pastor protestante, y esa vena es hecha por protestantes, la vena cuáquer, los cuáqueros. Bien, entonces, todos esos errores, ¿cómo evitar cometer esos errores? Entonces, primero, hay que buscar qué verdades hay allí en lo leído. O sea, cuando yo leo la Biblia, busco las verdades, porque hay elementos que son simplemente, digamos que son accidentales. O sea, cuando uno lee la Biblia, le pueden estar contando que a lo mejor, como dice San Juan, allí cuando se sentaron había hierba verde. El que haya hierba verde, pues, o sea, que haya mucha hierba, mucho pasto, pues no tiene como mucho significado. Tiene un significado, sí, que el que está escribiendo estuvo ahí y vio la hierba, pero no tiene algo así como muy profundo, no tiene una realidad espiritual. Entonces primero tenemos que buscar las verdades, o sea, lo de fondo, lo sustancial, el hueso, no quedarme solamente con lo de fuera, sino encontrar la médula de eso que estoy leyendo. Segundo, meditar esas verdades. Es decir, no pasar como Fórmula 1, páginas y cuantas más páginas, sino despacito. Como que asumirlo, saborear eso que estoy leyendo. No leer por terminar, sino que si ustedes están leyendo un versículo y en ese versículo encontraron tanto consuelo, tanta información, tanto gusto, entonces ¿qué pasa? Quedarse ahí, aunque sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa. Quédense ahí saboreándolo, degustándolo. Tercero, comparar con otros pasajes parecidos. Por eso si ustedes ven ahí al pie de página en muchas Biblias hay otras citas bíblicas como para que dicen que hablan de lo mismo.
Por ejemplo, entre los mismos evangelistas, a veces los tres hablan lo mismo, pero cada uno como que le añade un detalle distinto. Entonces, al leer los tres pasajes, uno queda como con la idea más completa. Y a veces pasajes, como dije, del Antiguo Testamento se explican con los del Nuevo. Entonces ustedes van a ver al pie de página, a veces en el borde de la página en algunas Biblias, otras citas bíblicas, o a veces en la parte de abajo, que les ayudan a ustedes a profundizar. Entonces, para poder entender eso, se van a esos. Y incluso hay Biblias comentadas, pero mucho cuidado con los comentarios, porque hay Biblias católicas con unos comentarios verdaderamente muy racionalistas que le quitan a uno la fe. Entonces, por eso yo lo que pido es que comparen pasajes parecidos de la misma Biblia, pero en la parte de abajo de las Biblias hay comentarios de, por ejemplo, un teólogo que escribió qué significa eso. Entonces, eso ya no es palabra de Dios, eso es palabra de un teólogo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que digo? Hay teólogos, por ejemplo, que explican que el maná era el excremento de los escarabajos. Entonces uno dice, pero estos teólogos, como ellos dicen que hay que desmitificar la Biblia, entonces ellos decían, no, es que ya había muchos escarabajos, entonces llegaban y poposeaban todo el camino. Entonces los israelitas creían que era harina. O sea, está bien que sean israelitas y antiguos, pero tampoco eran idiotas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con esos comentarios. No todos los comentarios son aptos. Son poquitas las Biblias que tienen unos comentarios sustanciosos. A mí la que más me gusta, pero es una Biblia muy difícil de conseguir, es la Biblia de Monseñor Straubinger. Es el mejor comentario que yo he visto. ¿Por qué? Porque el Monseñor Straubinger es un alemán, pero que vivió en Argentina. Es una Biblia argentina, Straubinger, con S, Straubinger. Ustedes pues la pueden buscar por internet o la pueden tratar de pedir en algún sitio, la deben de vender. Lo que pasa es que es una edición muy limitada, pero ¿qué pasa? Él comenta con lo que decían los santos. Entonces es tan sustanciosa que eso. Hay otras como la del pueblo de Dios que también tiene comentarios aceptables. Entonces esa también está bien, la del pueblo de Dios la pueden leer también. Pero es más sustanciosa la de Monseñor Straubinger, ¿bien? Pero cuidado que, por ejemplo, hay unas ediciones de la Biblia de Jerusalén que los comentarios verdaderamente son demasiado racionalistas, que no los recomiendo yo, porque son para estudiosos, y antes uno se reseca leyendo esos comentarios. Uno dice, bueno, ¿y esto qué? A mí qué me importa de esto, y más allá de que si los teólogos tal dicen que esto, y uno como le gusta es como sacar algo práctico para sí, la enseñanza para uno. Entonces son pocas las Biblias pastorales. Bien. Hay otras que son verdaderamente, bueno, pues no voy a hablar aquí de las malas porque tampoco quiero echarme a nadie encima, ¿no? Entonces, cuarto, orar para pedir luz al Espíritu Santo y no permita que nos equivoquemos. O sea, hay que hacer oración, porque a veces uno malinterpreta la Sagrada Escritura, ¿no? Como me comentaba una testigo de Jehová que me decía, no, es que yo vivía, porque es que el párroco me negó la comunión y yo vivía en desasosiego, yo pensé que Dios me estaba condenando al infierno y no sé qué, no sé cuántas, hasta que llegué a los testigos de Jehová y ellos me mostraron a través de la Sagrada Escritura que yo no estaba en pecado, que yo estaba mal. Y yo le digo, pero venga, ¿por qué le negó usted el párroco la comunión? Ay, es que porque yo me había casado con mi jefe que ya estaba casado. Usted era la secretaria y se quedó. Mire qué bien. Entonces, ay sí, pero ellos me enseñaron en la Sagrada Escritura que eso no era pecado. Ay, mire, ¿ve? Con la misma Sagrada Escritura le patrocinaron su pecado. Pues ¿sabe lo bonito? Como yo soy tan preguntón, empecé a preguntarle. Me dije, ¿y usted qué? ¿Y siguió feliz con ese marido? No, porque se me fue con otra secretaria. Listo, ¿no? Pero tranquila que el pecado de la otra tampoco es pecado, porque está en la Sagrada Escritura que se la puede quitar tranquilamente. O sea que usted tranquilita, dele gracias a Dios que la otra secretaria también le quitó a su marido, que usted se le había quitado a otra. ¿Ven? Entonces es que es tremendo. ¿Ven? La Sagrada Escritura se puede utilizar para cualquier clase de cosas, para cosas muy buenas como para cosas muy malas. ¿Bien? Sigamos. Quinto, adorar humildemente la sabiduría de Dios por lo que entendemos y por lo que no alcanzamos a comprender también.
porque no todo lo que está en la Sagrada Escritura ustedes lo pueden comprender. O sea, sean humildes. En cambio hay muchos que son soberbios y se ponen a explicar cosas. Yo a veces me preguntan cosas de la Biblia que yo digo, no, déjenme, yo lo medito, yo lo pongo en oración si el Señor me muestra algo, pero yo no me las sé todas. Y el hecho de que uno se sepa la Biblia de memoria con versículo y todo, como ametrallan algunos protestantes, que parece una ametralladora de citas, eso tampoco me da sabiduría. La sabiduría está en saber que hay cosas que me superan. Por ejemplo, el Apocalipsis. ¿Quién puede entender perfectamente el Apocalipsis? Ahora, usted pregúntele a uno de esos que te tocan a las 6 de la mañana los domingos, que no sabía que el mundo se va a acabar. Ay, Señor, ¿quién eres tú para decirme cuándo se va a acabar el mundo? Si el Señor dijo, no sabéis vosotros ni el día ni la hora, no os toca a vosotros saber eso, para que me vengan a tocar a las 8 de la mañana diciendo que ya se